esta es una tarde un poco triste para mí, no porque hable Antonio Piñero, sino porque es la última sesión. Y la verdad es que yo lo estoy pasando fenomenal. No sé si ustedes, pero yo lo estoy pasando estos días fenomenal. Para mí es un privilegio haber coordinado estas jornadas y escuchar a estos grandes autores, historiadores, escritores, novelistas, y lo estoy pasando francamente bien. Y creo que todos ustedes, yo soy profesor y por tanto estoy acostumbrado a ver todos los días a mis alumnos enfrente en la facultad, y por sus rostros y por cómo atienden y cómo están atendiendo, pues me parece que también se lo están pasando bien y creo que están disfrutando de estos días. Pues esta tarde vamos a comenzar la sesión de las tres sesiones, de las tres intervenciones, la última de la mesa redonda. Vamos a hacerlo como el primer día. Las dos intervenciones de Antonio Piñero y de Javier seguidas, 5 minutos de descanso, y remataremos las jornadas con la mesa redonda tras ese pequeño descanso. Pues en primer lugar, Antonio Piñero, catedrático de la Universidad de Madrid, para mí para mí no, para todo el mundo, uno de los grandes, por no decir el primer especialista en nuestro país en la figura de Jesucristo, sobre todo, al cual le da vueltas y vueltas, en la figura de San Pablo, al cual le da vueltas y más vueltas, y siempre encuentra y siempre nos descubre pues aspectos y mundos, universos incluso nuevos. Él dice, Antonio dice, que vive en el siglo I y en el siglo II después de Cristo. Yo creo que sí, por lo menos por lo que sabe, ¿no? Y por cómo nos ha aproximado esa época, esos primeros cristianismos, a esa figura de Jesús de Nazaret, las mujeres de Jesús que vivieron con Jesús de Nazaret, en torno a Jesús de Nazaret, y por supuesto todo ese mundo tan fascinante y que lleva 2000 años apasionando a los seres humanos, que es el mundo de Jesucristo, los evangelios, las sagradas escrituras, la Biblia, etcétera, ¿no? Además, yo tuve la inmensa fortuna de escribir una novela a medias con Antonio Piñero, El trono maldito, que nos pusimos de acuerdo enseguida, y a partir de las ideas que él tenía y que él había escrito en una especie de amplio borrador, pues fuimos perfilando diálogos, perfilando personajes, bueno, algo parecido a lo que yo he hecho ahora este año pasado con Alejandro Corral. Para mí aquella experiencia fue fascinante y espero que algún día pues a lo mejor también volvemos a colaborar en otra novela de esas características, a lo mejor a continuación. José Luis Corral está muy contento, como digo, de haber colaborado con Antonio Piñero y de tener hoy aquí en Berín, ya lo conocen ustedes porque han estado en algunas otras cosas escuchándolo, el mejor especialista que tenemos sobre estas cuestiones en nuestro país. Yo le pedí que esta última sesión, que va a estar dedicada a las novelas, los evangelios, el Santo Grial, que nos hablara precisamente de eso, de los evangelios y el Santo Grial, y ya van a ver ustedes cómo va a merecer la pena estar aquí pues buena parte de la tarde escuchando primero a Antonio Piñero y después a Javier Sierra. Muchas gracias, Antonio, por estar en Berín, y cuando quieras. Muchas gracias. Queridas amigas, ¿esto suena? Ahora. No, ahora. ¿Me oís bien detrás? Queridas amigas, queridos amigos, yo estoy encantado. Es la segunda vez que estoy aquí. Y sin más. Y segundo, me sumo al coro de agradecimientos y felicitaciones a quienes han organizado y a quienes están aquí, a todo el trasfondo de lo que supone organizar esto. Yo soy el que agradece. Es decir, ustedes no me agradecen nada porque yo tengo la posibilidad de estar aquí y disfruto estando con ustedes. Y otra cosa más. Miguel Ángel dijo ayer que aquí se habían escrito en el conjunto de la gente que está en esta sala, bueno, falta Toti, más de 100 novelas históricas. Bueno, yo soy el último de la cola y con mucho. Yo he escrito 2 solo. O sea, muy poco. No me puedo comparar con ellos en absoluto. Mi vida ha discurrido por otros ámbitos, pero yo también estoy enormemente contento de haber invadido este campo porque me parece absolutamente fascinante. Y doy un sí rotundo al que podemos aprender historia a través de la novela histórica, porque las novelas históricas son fidelísimamente infieles, infidelísimamente fieles, y por lo tanto los hechos están ahí y los aprendemos con sumo gusto.
Otra cosa, sí tengo, lo que ha dicho José Luis es verdad, yo tengo empezada una tercera novela que es la continuación. Prometo públicamente que yo no la escribiré solo, sino con él. ¿Y sabéis lo que me ha pasado? Yo me he trasladado a Bayona hace unos meses. En el traslado de gran parte de mis libros se ha perdido una caja. En esa caja iban 36 o 63, no lo sé, folios escritos a mano, en donde estaba absolutamente descrita toda la tercera novela. Eso es muchísimo peor que perder, yo qué sé, un barco o algo así. Así que tengo que rehacerlo entero y solo tengo escrito el primer capítulo. Pero bueno, bien, así que como diría Pablo, uno de mis amigos, Paulinho, yo soy el aborto. Eso se llama él así. Es decir, el último, todo el mundo tiene apariciones del Señor. Ya han escrito novelas estupendas. Yo he sido el último y solo he tenido un poquito. Y dice en 1 Corintios 15, 5, y el último, a mí, como un aborto, se me apareció el Señor y pertenezco al grupo de los apóstoles. Los apóstoles son ellos, yo voy a la cola. Dice Virgilio, no todos podemos todas las cosas. Y yo lo tengo muy claro. Mi talento no va por aquí y yo no soy de la talla de esta gente en el plan literario, porque todos ellos tienen en el fondo un alma de poeta y yo no la tengo. Soy más bien, digamos, un explicador o un retor, un retórico, pero no soy poeta y ellos lo son. Y otra cosa, vamos a hacer de malos. Yo soy el malo de esta película. Tengo que criticar a la inmensa legión de gente que ha escrito sobre el Santo Grial creyendo que estaban distribuyendo moneda auténtica, pero es mercancía adulterada, es falsa. No puedo decir eso de Javier Sierra. Si ustedes han leído su novela, que yo la he leído, primero la compró enseguida mi mujer, se lo dije a él, luego la leí yo. A mí me gustó muchísimo y Javier Sierra no entra dentro de mi crítica en absoluto. Mantiene, como lo dirá él, una posición absolutamente perspicaz en el sentido de que duda escépticamente de la posible verdad del Santo Grial, pone las cosas en su sitio, pero sí hace una cosa muy buena en la que yo también insistiré. Es que la verdad se fabrica para nosotros. En historia antigua no existe una verdad, bueno, no existe nunca, pero en historia antigua mucho menos. Y nosotros construimos simplemente hipótesis plausibles de aquello que podría ser. Entonces, en un temperamento poético y literario, evidentemente tiene que poner entre paréntesis la verdad histórica e ir a aquello que puede iluminar nuestras vidas. Por eso es un fuego iluminador, aunque sea misterioso e invisible. Y yo creo que ese planteamiento es el correcto. Así que en eso coincidimos Javier y yo, y me parece que es estupendo. Y las ideas, es decir, yo he ido por mi cuenta y él ha ido por la suya, aunque probablemente también haya habido alguna influencia mutua. Bien, José Luis Corral ha dicho bien claro que todos los textos son mentirosos. En líneas generales, los de las crónicas medievales sí. Sin embargo, el Nuevo Testamento, que es nuestra única fuente para acceder a Jesús, única. Los apócrifos en absoluto no. Es un libro que podría calificarse de mentiroso porque vamos a hacer una crítica y vamos a llegar a un supuesto distinto. Pero no son mentirosos, son gente que están totalmente convencidos, como diré luego, de que el fin del mundo llega dentro de 10 minutos y que han pensado interiormente, simbólicamente, han repensado y han reinterpretado a Jesús. ¿Será o no será verdadera esa reinterpretación? Pero esa gente no mentían porque daban la vida por aquello que habían escrito y habían dicho.
Y un individuo que da la vida por lo que ha escrito no es mentiroso. ¿Está claro? Analizaremos los textos del Nuevo Testamento desde la crítica histórica, pero de ningún modo yo diría que esos textos son mentirosos. No lo son. Respecto a la posible verdad del Santo Grial, y como digo, nuestra única fuente es el Único Testamento, nosotros tenemos 2 textos de Pablo, 4 o 5 textos distintos que pertenecen al cristianismo más primitivo. Y los pasajes que intervienen en la fundamentación del Santo Grial son 3: la lanzada en el costado, según el Evangelio de Juan, la concepción del fin del mundo y del reino de Dios en Jesús, y la posible institución de la Eucaristía. El episodio de la lanzada, que está única y exclusivamente en el Evangelio de Juan, carece de atestiguación múltiple. Está testimoniado en un solo Evangelio y, por tanto, por muy verosímil que sea que a un individuo le tienen que matar rápidamente porque empieza la preparación de la Pascua, por muy verosímil que sea, estando en el Evangelio que está, ese episodio es altísimamente simbólico. Y por lo tanto, que salga agua y sangre no significa, dentro del marco simbólico del Evangelio, otra cosa que del corazón de Jesús, del costado de Jesús, emana la sabiduría divina, la gnosis, el conocimiento, y nada más. Segundo, el concepto del fin del mundo está unido en Jesús íntimamente el reino de Dios. Jesús nunca explica el reino de Dios, pero sabemos, lean en casa Marcos 10:30, que Jesús distingue 2 fases claramente. Una, en esta tierra donde tendremos, los que entremos, dice él, en el reino de Dios, 100 casas, 100 hermanos, 100 tierras, 100 madres, todo 100, multiplicado por 100, y después la vida eterna. La primera fase es aquí, en Israel, dice él, aquí, en la tierra, y su símbolo es un banquete, estar bien. El reino de Dios será una jauja feliz y políticamente Israel será el que mande sobre todas las naciones. Además, inmediatamente después vendrá la segunda fase del reino. La primera fase es absolutamente material y limitada. Luego vendrá una fase ilimitada, y esa fase es la que está dicha claramente en Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 14, cuando el Jesús de Marcos dice claramente, sospecha que le van a matar, y dice: he aquí que tengo una copa de vino, yo no beberé más de esto hasta que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Pues bien, un señor que está totalmente convencido que el reino de Dios viene dentro de 10 minutos y con ello el fin del mundo presente, no tiene el menor interés en conservar ninguna copa, ni los discípulos tampoco. Y si ustedes estudian bien el texto griego de Marcos, que es posterior a Pablo en 30 años, si estudian el texto de Marcos, verán que a Jesús le ofrecen una copa cualquiera y luego se la reparten entre todos. Una copa cualquiera. Es decir, quiero decir con esto que, en principio, el fin del mundo inminente y la concepción del reino hacen muy inverosímil que Jesús hubiera pensado en algo así, como que en la posteridad alguien va a estar pensando en el cáliz en el que yo he bebido esta última cena. Por último, iría directamente a lo que pasó en la última cena. Esto es lo que yo quiero tratar más directamente. ¿Qué pasó en la última cena? Sinceramente, yo no lo sé. Ni lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque los textos que tenemos, 2 de Pablo, y repito, antes, hay que leer antes a Pablo, antes, y luego a los evangelios, porque los evangelios dependen de Pablo mentalmente. Y eso está comprobado por todos los comentaristas. Si leemos a Pablo,
Hay una inmensa discusión entre los estudiosos y hablaré de ella ahora. Pero si leemos a los evangelios, vemos que Mateo, Marcos y Lucas van en paralelo, pero que el Evangelio de Juan no menciona para nada la institución de la Eucaristía, aunque alguno me podrá decir que en el capítulo 6, al final, en los versículos 50 en adelante, hay clarísimas alusiones al pan de vida, pero no hay institución. Y el Evangelio de Juan es fundamentalmente simbólico, místico, más que histórico, y por lo tanto hay que entenderlo desde un punto de vista simbólico, y lo digo por segunda vez. Y tercero, es que resulta que el Evangelio de Lucas es bastante distinto del de Marcos y Mateo. No coinciden entre sí. Tercer argumento. Tenemos otros dos testimonios que son muy cercanos, relativamente cercanos a Jesús. Bueno, ¿qué es relativamente cercano? Si Jesús muere en el año 30 y si Pablo escribe Primera Tesalonicenses en el 51 y Primera Corintios, que es lo que leeré después, en torno al 56-58, han pasado un montón de años, casi 30. Y si resulta que viene luego Marcos y escribe en el 70, han pasado más de 40 años, 70, 75, han pasado más de 40 años después de la muerte de Jesús. Ahora, imagínense qué tradición fiel pueden ustedes, por mucha memoria que tengan, por muchas hojas volantes que se hayan escrito sobre dichos y hechos de Jesús, si usted escribe una biografía de un personaje que conoce perfectamente 40 años después, cuando no hay archivos, no hay periódicos, no hay televisión y no hay radio. Eso es lo que pasa. Tanto Pablo como los evangelios son repensaciones de Jesús, reinterpretaciones de Jesús. Y esto insistiré hasta que se les meta dentro. Segundo, otros escritos fuera de los evangelios y de Pablo que no son del Nuevo Testamento, otro escrito propiamente es la Didaché, doctrina de los 12 apóstoles. Ahí hay una Eucaristía. Y resulta que nada menciona la institución de la Eucaristía. Y eso, vamos, ahí no puedes. Si tuviéramos ese documento, doctrina de los 12 apóstoles, jamás estaríamos celebrando la misa. Y eso se ve conformado por un ambiente judeocristiano. La doctrina de los 12 apóstoles no depende probablemente del pensamiento directo de Pablo, sino del pensamiento de los judíos. Se llama judeocristianismo aquellos judíos que creen en el Mesías, simplemente, pero son judíos. Son judíos profundamente. Pues bien, repito, en la Didaché, doctrina de los 12 apóstoles, no hay mención alguna de la Eucaristía. Y por último, y lo dejo voluntariamente, en los Hechos de Apóstoles, Hechos de los Apóstoles está mal traducido. Es en realidad Hechos de Apóstoles. En los Hechos de Apóstoles hay 3-4 menciones a la fracción del pan. Pero de ninguna manera, si tuviéramos solo esa presunta parte, segunda parte del Evangelio de Lucas, que pueden ser los Hechos de los Apóstoles, y sobre lo que se discute enormemente entre los estudiosos, les diría que si tuviéramos exclusivamente los Hechos de los Apóstoles, que son nuestra única fuente, aparte de Pablo, para la institución de la Eucaristía, jamás estaríamos celebrando la misa. Simplemente lo que haríamos sería hacer una comida en común, partir el pan y comerlo en memoria de él. Bueno, entonces, ¿cuál es, digamos, que sí que podemos saber de la Eucaristía? Algo, o por lo menos algo que es negativo. ¿Fue la Eucaristía una cena pascual? En la inmensa mayoría, opinión incluso de los teólogos católicos, la respuesta es no. No fue una cena pascual. Por favor, ¿cómo se atreve usted a decir no si Marcos claramente y Lucas dice, con gran ánimo y con gran deseo he deseado celebrar esta Pascua?
con vosotros. Y lo dice claramente. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, su marco es de una cena pascual. Pero ¿por qué los estudiosos dicen que la última cena no fue una cena pascual? Pues por diversas razones que ustedes ponderarán y que yo voy a toda velocidad diciéndolo. Primero, porque la fecha de la celebración es un jueves, según los evangelios. Pablo no da ninguna. Luego leeremos el texto de Pablo. Y ese año, el 30, o independientemente el 33, como Jesús murió en viernes, y ese era el comienzo por la tarde de la preparación de la Pascua, resulta que la Pascua empezaba un sábado por la tarde. Por lo tanto, Jesús no pudo, siendo un judío, como era piadoso y practicante, adelantar 2 días la fecha de la Pascua. Eso es imposible. Segundo, porque faltan las características esenciales de una cena de Pascua. No hay cordero, no hay hierbas amargas y no hay nada del orden de la cena que está registrado en la Misná. La Misná es el primer corpus de comentario a textos de la Biblia hecho por rabinos famosos en el 220, pero recoge todo lo que había en tiempo de Jesús ya. Y tenemos un seder, un orden de la cena de Pascua que sigue vigente hasta hoy. Pues bien, ese orden no aparece ni por pintura, ni en Pablo, ni en los evangelistas. Tercer argumento, el orden de los elementos principales, que es el pan y el vino, es a la inversa. La cena pascual comienza siempre con vino y el pan viene mucho más tarde. Y aquí, sin embargo, es al revés. Empieza el pan y el vino, como ocurre con las comidas de la época griega del entorno. Entonces, alguien puede preguntar, ¿por qué dice el Evangelio de Marcos y Lucas, como he afirmado antes, que la última cena fue una cena pascual? Y esto es importantísimo para lo del Santo Grial. ¿Por qué dice que fue una cena pascual? Pues ¿saben por qué? Porque 20 o 30 años el maestro espiritual de Marcos y de Mateo y de Lucas e incluso de Juan, que es Pablo de Tarso, escribe en 1 Corintios 5:7 la siguiente frase: Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y a partir de esa frase se repiensa, y una última cena, que probabilísimamente fue una cena de despedida. Jesús no era un tonto, ni mucho menos, era un hombre muy inteligente y sabía que se había metido en la boca del lobo. Y por lo tanto que lo iban a matar como a todos los profetas. No es extraño que tuviera una cena de despedida y que dijera, pronto, probablemente yo moriré el primero, pero pronto se inaugurará el reino de Dios y entonces beberé de nuevo el fruto de la vid. Entonces los evangelistas hacen coincidir la víspera de la Pascua, en la que se inmolan los corderos en el templo, con la inmolación anunciada del Hijo de Dios. Y por lo tanto, construyen de una manera errónea, pero absolutamente convencida, construyen en un momento en que ya no hay una conciencia de cuándo puede ser la Pascua en aquel año, construyen la idea de que Jesús celebró la Pascua, aunque no fuera así en la última cena. Piensen ustedes lo que quieran, estos argumentos están expuestos en mi libro. Bueno, lo he expuesto en La verdadera historia de la pasión, lo he resumido en el Jesús que yo conozco y lo he repetido muchas veces en mi blog. O sea, son argumentos públicos. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos para ver el sentido
de la institución de la Eucaristía si ya digo que no aparece claro en los textos, ni mucho menos que fuera una cena pascual? Pues nos debemos de quedar con los dos primeros textos que nos proporcionan la historia, a los que someteremos a crítica. O mejor, primero los explicamos y luego a crítica. El primer texto está en el capítulo 10 de 1 Corintios, y lo leeré. 16, aunque podría citarlo sin duda alguna de memoria, pero no me da la gana porque es muchísimo mejor el que lo lea. El cáliz de bendición que bendecimos no es participación de la sangre de Cristo. Métanse estas palabras dentro. No es participación de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos, ese pan, no es participación del cuerpo de Cristo, porque uno solo es el pan, un solo cuerpo. Somos nosotros los muchos. Todos, en efecto, participamos de un solo pan. Aquí no dice nada de una institución de la Eucaristía. Y un poquito más tarde, en el capítulo 11, el siguiente, en el versículo 23, está el texto famoso sujeto a discusión. Yo, en efecto, recibí del Señor y os transmito a vosotros que el Señor Jesús, es decir, está hablando del Jesús resucitado, al que llama Señor, en absoluto. Y el Señor en absoluto en el judaísmo es Yahvé. Es decir, está Pablo poniendo ya al resucitado, si no igual, al menos casi en el mismo nivel que Yahvé. Yo recibí, y esto también es importante para mi argumentación que viene ahora, yo recibí del Señor lo que yo ahora os transmito, a saber, que en la noche en la que era entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Me he saltado la palabra dado por vosotros porque no aparece en todos los manuscritos. Y asimismo, el cáliz. Algunos manuscritos añaden tomó el cáliz. Después de cenar y dijo: este cáliz es la nueva alianza con mi sangre. Haced esto cuantas veces bebáis en conmemoración mía. Ustedes entienden perfectamente estas palabras porque están en correctísimo castellano. Sin embargo, Pablo escribe hace 2000 años. Y aunque entendamos perfectamente el castellano, sin embargo, a veces no podemos entender profundamente cuál es su pensamiento. Lo digo brevemente. Uno, e importante, yo recibí del Señor directamente. ¿Qué significa yo recibí del Señor? Pues significa, y lo sabemos por Gálatas y por 2 Corintios 12, que este Señor era un visionario y que tenía continuas visiones, y que dice claramente en Gálatas que Él ha recibido su evangelio no de carne ni de sangre, sino de una revelación directa del Padre. Entonces, yo recibí del Señor, insisto, porque esto no es doctrina común, significa una revelación directa del Señor absoluto, casi como Yahvé a Pablo. Segundo, no dice en ninguna parte que fuera una cena pascual. Tercero, el orden, lo mismo que en los evangelios, es distinto. No vino y pan, sino pan y vino. 4. Pablo está indicando continuamente que es un símbolo y una participación simbólica de un Señor cuyo cuerpo es espiritual. ¿Cómo se va a comer un judío del siglo I un cuerpo espiritual que está ya en el cielo y que es igual a Yahvé? Pero sí que puede participar simbólicamente de lo que ese cuerpo espiritual significa, puesto que es el Mesías, el Redentor, el individuo
designado por Dios para la salvación del género humano. Criticaremos luego a ver si este pensamiento es judío o es griego. Pero esto es lo que dice Pablo. Y 5, la sangre va a ser derramada, cierto. Presume Pablo que Jesús está intuyendo su muerte, pero él ya lo sabe. Y funda una alianza. Esa alianza es la misma que dice Jeremías 31:31. Es una alianza judía, la nueva alianza, totalmente nueva, como criticaremos luego. Es imposible una nueva alianza en un individuo, un jueves, que hace esta cena, si el domingo se presentó como el Mesías de Israel, el Mesías Rey, en el Domingo de Ramos. Y si ese mismo día, según el Evangelio de Marcos, o al día siguiente, según el Evangelio de Mateo y Lucas, purificó el templo de tal manera que justificó que ese templo solo había que purificarlo para que funcionara bien. Un individuo no se puede comportar como un judío y declararse rey de los judíos e inmediatamente después aniquilar todo lo que ha dicho y entender de una manera absolutamente nueva una nueva alianza. ¿Saben lo que significaría una nueva alianza? Pues aniquilar al pueblo judío como poseedor de la alianza de Dios con Abraham. Significa aniquilar al templo y significa fundar una nueva religión. Eso es imposible en el Jesús histórico. Esa ceremonia ha de repetirse litúrgicamente. 5. Esa conmemoración es importante hacerla bien porque hay una participación espiritual con un ser celeste, y dice Pablo claramente, no lo he leído aquí, pero lo dice en la continuación: y así como vosotros lo hacéis mal porque estáis mezclando una comida sagrada con otra, muchos de vosotros se enferman y mueren. Pablo afirma rotundamente que la participación es tan importante que como participes mal, puedes enfermar y morir. Es decir, es una cosa absolutamente seria. Y finalmente, en el segundo texto, el que he leído antes, en el que habla de que partimos un solo pan, acaba diciendo: si tú partes ese pan, que simbólicamente se sobreentiende es el cuerpo del Mesías, y luego te vas a una comida de otros dioses, estamos en Corinto, una comida, por ejemplo, presidida por Anubis, perfectamente, o por Hermes. Te haces uno con Anubis o con Hermes. Entonces, si te haces uno con alguien que nosotros consideramos que son demonios, Anubis existe, pero es un demonio, dice Pablo. Hermes existe, pero es un diablo, es un demonio. Si te haces uno con ellos participando de la mesa, ¿cómo luego vas a participar de la mesa del Salvador? Por lo tanto, no es extraño que te mueras, o una cosa u otra. Pablo está hablando de una cosa muy distinta al rito de la transustanciación que hoy pensamos nosotros. Y voy a ir directos ahora ya, después de lo que dice Pablo, al argumento fundamental, que es doble. 1. ¿Por qué existe una discusión entre católicos, protestantes e independientes en afirmar que Pablo ha recibido una revelación, pero que esa revelación no viene directamente del Señor, sino que el Señor le está transmitiendo una tradición que ya se ha formado en la Iglesia? Repito esto. La mayoría de la gente, cuando lee 1 Corintios 11:23, en la que dice Pablo: yo recibí del Señor, y viene después la interpretación de la Eucaristía, interpreta, la mayoría de la gente, sobre todo católicos, lo que recibe Pablo del Señor puede ser una visión,
pero lo que transmite el Señor es una tradición ya comunitaria. Bueno, a mí me parece que es absurdo, por la sencilla razón de que no necesita venir Dios, porque Jesús es el Señor, casi como Yahvé, está divinizado, para enseñarle a Pablo una tradición comunitaria. Una tradición comunitaria la emplea Pablo, pues recibiéndola de los demás apóstoles, no del Señor directamente. Del Señor solo recibe cosas nuevas. Segundo, dice la gente, cuando un judío emplea la palabra recibir y transmitir, se refiere siempre a una tradición humana, no divina, sino humana. ¿Entienden la diferencia? Uno piensa, yo he dicho, esa revelación de que recibe Pablo viene de Dios. Y otros dicen, no, Señor, no viene de Dios, o viene de Dios pero transmitiendo solo una tradición comunitaria. Y añaden un segundo argumento. El mismo griego que dice recibir y transmitir se refiere siempre a una tradición de hombres comunitaria. Y yo respondo, ese argumento es rotundamente falso. ¿Y por qué? Pues porque el texto más famoso del judaísmo, que es el comienzo del tratado Padres, Avot, padres, padre, Avot en plural, padres, de la Mishnah, que he nombrado antes, comienza así. Moisés recibió la ley del Sinaí, es decir, de Dios, y la transmitió a Josué. Y Josué a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea, es decir, 120 miembros que estaban en el exilio de Babilonia, y de ahí a los escribas hasta nosotros. Hace 12 siglos. Repito, Moisés recibió la ley del Sinaí y la transmitió a Josué y Josué a los ancianos. ¿Hay alguno en esta sala que se atreva a decir que este texto está afirmando que la palabra recibir y transmitir se refiere siempre a una tradición comunitaria que se ha formado ya, que es una tradición de la institución de la Eucaristía, es una tradición comunitaria recibida de Jesús? Es, por lo tanto, una tradición de hombres. ¿Alguno de ustedes se atreve a decir, insisto, en que Moisés recibió la ley del Sinaí y Moisés la transmitió a Josué? ¿Está recibiendo una tradición comunitaria? De ningún modo. Luego, si Moisés pudo recibir directamente una tradición de Dios y transmitirla, recibir y transmitir, del mismo modo Pablo puede recibir del Señor, que es el representante de Yahvé, una tradición comunitaria y no comunitaria, es decir, directamente de Jesús, y transmitirla. A esto añadimos el argumento, no, me faltan 10, no 5. No, porque tengo el reloj aquí delante. Siento contradecir al jefe de la mesa. ¿Me perdonas? No. Pero el público sí. Vamos a ver, he dicho antes, un judío puede presentarse como el Mesías el domingo de Ramos y el jueves instituir un nuevo culto. Eso es imposible. El nuevo culto supone, uno, liquidar el valor del templo. Si se interpreta la nueva alianza, como dicen los evangelistas, en favor de la remisión de los pecados de todos, el templo, cuya misión es
purificar los pecados de la comunidad y las lacras que esos pecados manchan al templo, se va al garete y explota. Es decir, que este Jesús, según esta hipótesis de esta institución de una nueva alianza, este Jesús el domingo, repito, se presenta como el Mesías de Israel y el jueves hace estallar todo el sistema del templo. Y por último, antes de ir a las conclusiones, ingerir directamente como tradición comunitaria el cuerpo del Mesías es una tradición absolutamente no judía. Es imposible tampoco en un Jesús judío. Porque ningún judío es capaz de participar del cuerpo de Dios. Y segundo, aunque sea simbólicamente, beber la sangre de un Salvador o un Mesías divinizado es absolutamente imposible porque choca contra la prohibición del Levítico de no ingerir sangre y con el tabú, una prohibición que se ha transformado en un tabú. Y no se puede hasta hoy ingerir sangre porque dice el Levítico, aquel que ingiera sangre, que es la fuente de la vida, será exterminado de mi pueblo. No se puede ser judío y aceptar esto. Entonces, ¿cómo entendemos lo de la institución de la Eucaristía? Pues lo entendemos así. La institución de la Eucaristía, sobre todo entre los católicos hoy día, depende del pensamiento de Pablo. Pablo es un judío, pero tiene un pensamiento griego y está hablando a los de Corinto. Los de Corinto son gente que son ex-paganos, que antes participaban de las comidas de los dioses y se sentían unos con la divinidad. Y a ellos les dice, este Señor resucitado, ya que vosotros sois paganos y no podéis participar del templo, creéis en el Mesías, vais a salvaros, pero al fin y al cabo seguís siendo paganos, no estáis circuncidados, tenéis un complemento maravilloso. Así como los judíos se sienten unidos en el templo orando a Dios, vosotros tenéis más. Ingerís simbólicamente, lo mismo que en un banquete de Anubis o en un banquete de Hermes, ingerís simbólicamente, o en un banquete de Baco, de las Ménades, ingerís simbólicamente el cuerpo y la sangre de vuestro Salvador y os hacéis uno con él. Es decir, Pablo escribe solo en 1 Corintios para los corintios, que son expaganos convertidos a la fe en el Mesías, pero no escribe, es decir, escribe para todos los paganos y para nosotros, pero no escribe para los judíos. Y por tanto hay que entenderlo todo simbólicamente. Así que con esto, y me quedan 5 minutos, yo sacaría la siguiente conclusión. No podemos estar seguros absolutamente de nada porque las fuentes que tenemos son problemáticas. Segundo, la manera de interpretar a Pablo, como lo suelen hacer los católicos, tiene que fundamentar la tradición de la Iglesia Católica, que es básica. Si yo acepto que la entidad de la institución de la Eucaristía es algo que Pablo ha recibido directamente del Señor y no a través del Jesús terreno, resulta que toda la tradición del cristianismo no viene directamente del Jesús terreno, es el que hablan los evangelios, sino que viene del Jesús celestial vía Pablo. Entonces, el cristianismo depende de las visiones de Pablo y eso no lo puede aceptar la Iglesia. La Iglesia tiene que sustentarse no en Pablo, sino en el Jesús terreno, que es igual que el Jesús celestial. Ahora bien, una vez que afirmas esa institución de la Eucaristía, ya puedes dar pie a que, pasado el tiempo, cuando se retrasa continuamente la venida del reino de Dios, cuando el fin del mundo no llega, que haya gentes que diga, bueno, algo ocurrió ahí, tal como lo parece decir Pablo. Eso es una nueva alianza, es una comunión. Busquemos
el cáliz en el que se bebió ese vino. Claro, el pan, pues no, ni el cuchillo tampoco, pero el cáliz sí. Y es perfectamente plausible que si todo el cristianismo es una reinterpretación de la figura de Jesús, que viniendo el tiempo, quizás en el siglo IV, tenemos algún indicio que empieza ya entre ese montones de reliquias de Helena, la madre de Constantino, que encuentra en Jerusalén, es posible que ya empezara allí la historia del Grial. Y no es nada extraño que a partir del siglo XI o XII, como lo explica perfectamente Javier en su novela, se forme a base de von Eschenbach y de Chrétien de Troyes, Cristiano de Troyes, la leyenda a partir del siglo XII de la búsqueda del Santo Grial, y ya es posible que el inicio de esas leyendas no esté en la brumosa corte del rey Arturo, sino que se hubiera formado en una zona cerca de Gerona donde Moisés de León escribió el Zohar, que es la base de la Cábala. Todo encaja muy bien si el Santo Grial nace en esa zona de los Pirineos en donde estaba un ambiente judío en el siglo XII vivísimo y donde nace verdaderamente la Cábala moderna, aunque luego sean Luria y otros más los no sefardíes, sino judíos alemanes los que robustezcan la Cábala. Pero la Cábala nació en España y nació en ese mismo sitio. Todo puede encajar. Y es perfectamente legítimo el que, si no estamos seguros, del mismo modo que los cristianos repensaron a su Jesús, ustedes repiensen al suyo y a su Cristo. Es perfectamente legítimo y estaría en la tradición del cristianismo. Y por eso el Grial es perfectamente legítimo que se busque si se sabe perfectamente que se está buscando una reinterpretación, que es un símbolo, pero no una cosa real, porque nadie tenía interés en aquella época en que ese cáliz se conservara y no había condiciones para ello. Gracias. 25.